Hola, hoy quería hablarles un poquito de generalidades de huesos. Nosotros los humanos tenemos generalmente alrededor de 206 huesos que constituyen el esqueleto, y el esqueleto se puede dividir en dos partes. Una parte central que involucra la cabeza, la columna vertebral, las costillas y el esternón, y una parte periférica que involucra dos partes: el miembro superior y el miembro inferior, que van a estar articulando con la parte central mediante la cintura escapular, el miembro superior, y la pelvis, el miembro inferior. Después pasamos un poco a lo que serían las funciones de los huesos. Tiene una función mecánica que se puede dividir en dos: una función estática, que constituye a mantener la estructura, y proteger los órganos. Protección de los órganos internos. Y una función más dinámica de transmitir su fuerza a los músculos. Transmitir la fuerza a los músculos. Después pasamos un poco a lo que sería clasificación de los huesos. Para eso vamos a tener en cuenta tres ejes: la longitud o lo largo del hueso, el ancho y el espesor. El espesor o el grosor, como quieran llamarle. Entonces, según esta clasificación, por su forma, los huesos se pueden clasificar en huesos largos, huesos planos y huesos cortos. Como decíamos, empezaremos por los largos. ¿Cómo nosotros identificamos si un hueso es largo? Decimos que el hueso es largo porque el largo predomina sobre el ancho y el espesor. Y otra característica de los huesos largos es que tienen un extremo proximal y un extremo distal. Al extremo proximal le podemos decir epífisis proximal. Al cuerpo le podemos decir que es el cuerpo o la diáfisis. Y el extremo distal se le dice epífisis distal. Algunos ejemplos de huesos largos pueden ser el húmero, el fémur, la tibia, el peroné, el cúbito o el radio. Después pasamos un poco a lo que son los huesos planos. En este caso decimos que el largo y el ancho predominan sobre el espesor. Vamos a darnos cuenta que cuando tenemos un hueso plano en las manos, su forma va a ser muy delgada y aplanada. Un claro ejemplo tenemos a la escápula en el miembro superior,
a la escápula, escápula o omóplato, y al hueso coxal en el miembro inferior. Después pasamos a la clasificación de huesos cortos. Huesos cortos. En este caso no predomina ningún eje. No predomina ningún eje. Su forma va a ser de una forma cúbica, o sea, por eso no va a predominar ninguno de los ejes anteriores. Como ejemplo, podemos citar al carpo con la primera fila o la segunda fila. Podemos clasificar al escafoides, al semilunar, al piramidal, que constituyen juntos la primera fila del carpo. En el miembro inferior puede ser la fila del tarso, que después la vamos a ver. Y otra clasificación de los huesos pueden ser los huesos irregulares. Huesos irregulares. La estructura de estos huesos son complejas. Van a tener dimensiones variables que dependen de su función, como así pueden ser las vértebras. Todas las vértebras tienen una estructura diferente que funcionan de acuerdo a su función. En este caso tenemos a la primer vértebra cervical, que es un atlas. Después y por último tenemos a los huesos sesamoideos. Son pequeños e incrustados en un tendón por compresión. Un ejemplo claro es la rótula. La rótula es un ejemplo bastante claro de hueso sesamoideo, dado que está incrustado en el tendón rotuliano en nuestra rodilla. Después de que ya tenemos claro cómo se clasifican los huesos, con otro tope que nos enfrentamos en el primer año es identificar cómo saber si un hueso es derecho o es izquierdo. Para eso voy a tomar como ejemplo al húmero y vamos a empezar por 3 parámetros. Vamos a tener 3 parámetros que nos van a decir cómo saber si es derecho o izquierdo, los cuales van a ser: acá tenemos un número derecho de vista anterior y uno de vista posterior, y este va a ser uno de los tres parámetros. Empezamos. ¿Qué tenemos en anterior en el húmero? Podemos identificar el troquín, el troquíter, la corredera bicipital, la B deltoidea, esto medianamente en el extremo proximal, en el cuerpo, y en el extremo distal vamos a encontrar a la cavidad coronoidea, a la tróclea humeral, al cóndilo y por parte que corresponde al otro parámetro, lo que vamos a tener hacia interno y hacia externo, en este caso en el extremo distal del húmero, al epicóndilo, epitróclea y epicóndilo. Otro parámetro muy importante en el extremo proximal va a ser el 1/3 de esfera de la cabeza del húmero. Así ya sabemos qué es interno, qué es externo. Después, para saber qué parámetro podemos encontrar en una vista posterior, vamos a encontrar al troquíter bien marcado, la
el canal radial o el canal de torsión, la cavidad olecraniana, que corresponde al pico del olecranon del cúbito, que es una cavidad mucho más voluminosa y bastante diferenciada de la cavidad coronoidea que está en la vista anterior. Así que ya sabemos. Primero, me piden identificar si un húmero es derecho o izquierdo. Empiezo por el primer parámetro. Puedo identificar el troquín, el troquíter y la corredera bicipital. Ya sé que es anterior. Ahora voy al segundo parámetro, que es superior y que es inferior. Sé que es superior, voy a tener la cabeza del húmero. Así que ya sé que es superior y que es inferior. Ahora, ¿qué está hacia interno y qué está hacia externo? Hacia interno voy a tener, como ya dijimos, la cabeza del húmero, el 1/3 de esfera. Y si nos queremos apoyar sobre otro parámetro, buscamos la epitróclea y el epicóndilo hacia externo. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado y compártalo para que a más gente le llegue. Gracias.